¿Qué tal, estudiantes de quinto bachillerato? En esta ocasión vamos a explicar otro tema que tiene que ver con las gráficas de velocidad versus tiempo. Veamos a continuación nuestro primer ejemplo y que se nos presenta la gráfica siguiente, en donde vamos a determinar como primer inciso la aceleración en cada intervalo de tiempo. Como inciso B, vamos a calcular el desplazamiento en cada intervalo. Y como inciso C, el desplazamiento y la distancia total recorrida de la partícula. Veamos entonces que acá en el eje horizontal se presenta la unidad del tiempo y que esta unidad del tiempo estará representado en una magnitud en unidades en segundos. Asimismo, esta unidad la vamos a llamar como variable independiente porque la unidad del tiempo transcurre y no se detiene. Y de la misma manera que este eje vertical vamos a encontrar lo que es la unidad de la velocidad. Sabiendo que la velocidad tiene que representarse en metros por segundo, puede ser también kilómetros por hora, puede ser millas por hora y entre otros. Y es así como la velocidad debe de permanecer en el eje vertical y la unidad del tiempo en el eje horizontal. Entonces, veamos a continuación que la aceleración es un cambio también, es una variación con respecto a la velocidad. Tiene mucha relación con lo que habíamos explicado en el tema anterior, pero ahora, como se va a tratar de la aceleración, esta aceleración se va a producir por medio de un cambio de velocidad. Como sabemos que en el área de mecánica también se genera una aceleración en los automóviles, y es por eso que dependiendo de la marcha, si se mantiene la marcha número 1 y varía a la marcha número 2, el vehículo se acelera y eso lo hace en una unidad de tiempo. Entonces, veamos a continuación que esta recta, que es la que representa A1, A sub 1, significa la aceleración en este intervalo de tiempo, como también en un intervalo de la velocidad. Es por eso que la velocidad número 2 versus la velocidad número 1. Veámoslo acá desde esta solución, que B sub 1 estaría acá en el primer punto, B igual a 0. Acá la velocidad número 2 estará representado por medio de 60. Y es el mismo proceso que habíamos desarrollado en todos los casos anteriores, en donde vamos a tener que realizar la resta de la velocidad número 2, que es 60, menos la velocidad número 1, que es 0. 60 menos 0 es igual a 60 metros por segundo. Ahora, la variación del tiempo. T1, que es la primera que aparece por acá, que es 0, y T igual a 2 en esta dirección, que es igual a 4. Entonces, 4 menos 0. 4 menos 0 es igual a 4. Pero que a 60 lo dividimos entre 4 nos va a dar 15. Y la unidad, siempre que tengamos ahora las unidades en metros por segundos y la vamos a dividir entre segundos, nos va a quedar metros por segundo al cuadrado, que es la variación de esta velocidad con respecto al tiempo. Entonces, este sería el valor de esta pendiente o el valor de la variación de dicha velocidad con respecto al tiempo. Ahora veamos acá esta segunda recta que aparece de color verde y que nos representa acá la aceleración en este intervalo, en ese intervalo que aparece que su punto inicial en donde inicia acá sería en 4 segundos y termina a los 6 segundos. Y su velocidad al inicio en este punto, el inicio acá sería en este primer punto dirigido en la velocidad de 60. Y su velocidad final, velocidad número 2, sería acá menos 60. Entonces veamos a continuación que V2 sería menos 60. Esta cantidad que aparece acá la traemos y la colocamos por acá. Menos V1, V1 sería 60. Este signo que nos pide por acá es lo que viene en representación a esta cantidad que le aparece a menos 60. Menos 60 nos da menos 120.
unidades en metros por segundo. Aquí habría que colocarle la unidad en metros por segundo. Y asimismo, el intervalo de tiempo que aparece, que son 4 a 6, T1 sería 4 y T2 sería 6. 6 menos 4, que a 6 le quitamos 4, serían 2 unidades en segundos. Pero menos dividido entre más sería menos. Y 120 dividido entre 2 nos va a quedar acá 60. Pero como dijimos que acá debe de acompañar la unidad de la velocidad, que es metros por segundo dividido entre segundos, serían metros por segundo al cuadrado, que será igual a, a que la recta que venga en este sentido tiene que ser negativo. Y esta recta que viene acá en este sentido en la cual la velocidad empieza a aumentar. Ve acá la trayectoria de esta recta. En el primer segundo va más o menos en 18 metros por segundo. De ahí va a ir aumentando. Cada vez que el tiempo vaya transcurriendo, la velocidad empieza a aumentar. A los 4 segundos, su velocidad es de 60. Pero a la medida que se viene acá a este color verde, a los 5 segundos su velocidad es cero. Y luego viene en un sentido contrario de manera negativa. Entonces, por eso por acá tenemos esta cantidad totalmente negativa en la aceleración. Ahora veamos acá la recta número 3, que es la que aparece de color rosado, que le vamos a llamar ahora la aceleración número 3. Pero hay algo que también vamos a tener que identificar, que este primer punto que aparece por acá refleja acá menos 60 en la velocidad. Y el punto número 2 de la velocidad, que es la velocidad número 2, también refleja menos 60. Quiere decir que en el tiempo de 6 a 8 segundos mantuvo una velocidad, mientras que en esta primero aumenta, luego disminuye. Ahora por acá la mantiene. Entonces quiere decir que esta aceleración número 3 nos va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque 60, que es negativo, le restamos nuevamente menos 60, pero recordemos que aquí este signo es la que aparece por acá. Volvemos a repetir para que quede claro que B2 es igual a menos 60. Aquí está menos 60. De ahí el signo negativo es la que aparece por acá. Pero B1 es menos 60 y no podemos colocar dos veces el mismo signo. Es por eso que utilizamos el paréntesis. Luego de ello multiplicamos menos por menos para que nos dé más. Y los signos contrarios se restan. 60 negativo más 60 es igual a 0. Ahora, la diferencia del tiempo. T igual a 1 es 6. T igual a 2 es 8. 8 menos 6 es igual a 2 segundos. Entonces, que a 0 lo dividimos entre 2, nos tiene que dar 0 metros por segundo. Entonces, las rectas que sean horizontales, su aceleración acá es 0 metros por segundo al cuadrado. Veamos a continuación la siguiente recta. La siguiente recta que se presenta ahora de color celeste va a depender del intervalo de tiempo entre 8 a 10 segundos. Y su velocidad, que es su primer punto que aparece por acá, la velocidad número 1 es menos 60. Y la velocidad número 2 es igual a 0. Entonces, hagamos la resta de cada una de estas velocidades. Si la velocidad número 2 es 0, colocamos el 0. Colocamos el signo de la resta de la fórmula. De ahí, la velocidad número 1 es menos 60, que es la que aparece por acá. Y como ya lo dijimos de que no podíamos colocar dos signos iguales, debemos de colocarlo entre paréntesis. Dividido dentro de T2 menos T1. T igual a 1 es 8 y T igual a 2 es 10. Que a 10 le restamos 8. 10 menos 8 es igual a 2. Entonces acá la multiplicación de los signos menos por menos es igual a más. 0 más 60 son 60. Lo dividimos entre 2 y esto nos va a dar acá 30 metros por segundo al cuadrado.
Entonces, estudiantes, este procedimiento para hacer el cálculo de la aceleración es exactamente el mismo proceso que el cálculo de la velocidad media, solo que ahora la gráfica le vamos a llamar velocidad versus tiempo. Entonces acá ya tenemos resuelto la aceleración en cada uno de los intervalos. Esta sería la primera, 15 metros por segundo al cuadrado, la segunda de menos 60 metros por segundo al cuadrado, la tercera que es de 0 metros por segundo al cuadrado y la última que es de 30 metros por segundo al cuadrado. Ahora, veamos a continuación el siguiente inciso. De modo que en el inciso B nos piden determinar el desplazamiento en cada intervalo. Ahora, ¿qué vamos a tener que aplicar por acá? Algo muy importante que hemos mencionado en las clases es de que la física se tiene que auxiliar siempre del área de la matemática. Entonces, por ahora vamos a aplicar algo muy importante y vamos a describirlo desde este punto. Acá tenemos que el intervalo de 0 segundos a 4 segundos, el desplazamiento tiene que ver con el área bajo la curva. El área bajo la curva es un triángulo que tiene una base de 4 segundos y de una altura de 60 metros por segundo. O sea, que la recta que aparece acá de color rojo, vamos a tener que calcular el área bajo esta recta. O puede ser una curva también. Y como vemos que se forma un triángulo rectángulo. Como bien lo indica en esta pequeña definición, que tiene una base de 4 segundos y como también tiene una altura de 60 metros por segundo. ¿Por qué? Porque son las unidades que aparece acá en la recta horizontal del tiempo, como también en la recta vertical de la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, estudiantes? Determinar el área de este triángulo. Y en geometría aprendieron que para calcular el área de un triángulo tiene que ver la base multiplicado por la altura. B se representa acá por medio de la base, H representa la altura y la vamos a dividir entre 2. Entonces, quiere decir que 4 segundos al multiplicarlo por 60 nos va a dar 240, pero lo vamos a dividir entre 2, nos va a dar 120 metros. Este sería el área de este triángulo. Entonces ahí le vamos a llamar acá que ese va a representar el desplazamiento en este intervalo. Entonces, si quisiéramos responder cada uno de estos intervalos de tiempo, entonces acá podríamos colocar que el desplazamiento en el intervalo de 0 a 4 segundos equivale a 120 metros. Veamos ahora a continuación el desplazamiento en el intervalo de 4 segundos a 6 segundos. Veamos desde esta recta, que la recta empezó acá en este punto y termina en este otro punto. Entonces vamos a calcular el área, que dice, al observar la gráfica, el desplazamiento consta de dos partes, una positiva sobre el eje X y la otra negativa bajo el eje X. Veámoslo de esta manera. Este primer triángulo que encontramos y como también tenemos otro triángulo tanto debajo de la horizontal y como también tenemos un triángulo por encima de la horizontal. ¿Qué tenemos que hacer por acá? Como bien dijimos que va a depender siempre de la base. La base de ese triángulo equivale a un segundo y la altura, que es la velocidad, equivale a 60 metros por segundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Determinar el área a través de la fórmula del triángulo rectángulo. Entonces, sabiendo que la base equivale a un segundo y la multiplicamos por 60, nos tiene que dar 60. Y lo dividimos entre 2, la distancia o el desplazamiento sería 30 metros, que sería debajo de esta recta. Entonces, tenemos ya el desplazamiento de 30 metros en ese intervalo. Sin embargo, también tenemos este otro triángulo que tiene una base de un segundo y ahora una profundidad o altura, como lo quieran llamar, solo que ahora es una cantidad negativa que es la que representa en este eje, que es menos 60.
Y de igual manera realizamos el procedimiento. Dependiendo de las cantidades que aparezcan, que es un segundo por menos 60, nos va a dar menos 60 metros nada más. Pero lo dividimos entre 2 y para ello lo que nos va a quedar una cantidad negativa de menos 30. Entonces, para esa recta lo que tenemos que hacer, como bien lo indica por este lado, es de que el desplazamiento en el intervalo de 0 a 4 segundos es entonces la suma de estos dos vectores. Estos son vectores, es por eso que el primero es positivo y el segundo es negativo. Entonces, la suma de 30 más menos 30 nos va a dar acá una resta porque más por menos va a ser igual a menos. Y a 30 menos 30 equivale a 0. O sea que el desplazamiento acá fue de 0. Entonces, respuesta acá para el intervalo de 4 a 6 segundos, el desplazamiento fue 0 metros. Veamos entonces, en el siguiente intervalo. El tercer intervalo de tiempo consta de 6 segundos a 8 segundos. Acá tenemos que el desplazamiento es negativo bajo el eje X. Además, es el desplazamiento, depende del área de un rectángulo. ¿Por qué? Porque encontramos un rectángulo. Un rectángulo que tiene una base de 2 segundos y también tiene una altura o profundidad de menos 60 unidades en metros por segundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Utilizar la fórmula de un rectángulo. La fórmula de un rectángulo que sería que el desplazamiento va a depender de esta área de la base por la altura. Entonces su base equivale a 2 multiplicado por menos 60. 2 por menos 60 equivale a menos 120 metros porque las unidades de segundo se van a eliminar y es lo que nos queda acá en este sector. O sea que la respuesta para este intervalo de tiempo, el desplazamiento es menos 120 unidades en metros. Ahora, veamos a continuación el último intervalo de tiempo, que el intervalo de tiempo de 8 segundos a 10 segundos, ahora es un triángulo rectángulo, pero dice, al observar la gráfica, el desplazamiento consta de dos partes, una positiva y la otra negativa sobre el eje de X. Pero como esta aparece debajo del eje de X, quiere decir que nos va a dar de manera negativa, que son los 2 segundos de base, menos 60 de profundidad. Al calcular el área, que son los 2 segundos por menos 60, nos va a dar menos 120 metros por segundo. Dividido entre 2, nos queda por acá menos 60 unidades en metros. Entonces acá la respuesta que equivaldría al desplazamiento de menos 60 metros. Entonces hasta acá resolvimos totalmente cada uno de los desplazamientos en el intervalo de tiempo. Ahora veamos a continuación lo que es el inciso número C o el inciso C, que es el desplazamiento y la distancia total recorrida. Por acá, el cálculo del desplazamiento total se determina a través de la suma de todos los desplazamientos en cada intervalo de tiempo, que esto ya lo habíamos encontrado en cada uno de los mismos. En el primero nos había dado 120 metros, que sería el primer desplazamiento. En el siguiente intervalo nos dio 0 metros, que aquí habíamos hecho una resta. Aquí nos había dado, en el color verde nos había dado 30, pero acá, por el otro lado, nos dio menos 30. Entonces 30 menos 30 nos dio 0. Fue el resultado del segundo desplazamiento. Y en el tercer desplazamiento, que fue la del rectángulo, que nos dio menos 120 metros. Y el último, que es el desplazamiento número 4, que nos dio menos 60. Y como bien lo indicaba acá, que el desplazamiento total iba a ser igual a la suma de todos los desplazamientos encontrados. Entonces, que le sumamos 120 metros más 0, más menos 120, más menos 60. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Multiplicar más por menos para que nos dé menos, más por menos para que este también sea menos, seguido
podemos realizar también la suma de estas dos cantidades que son negativas. Es por eso que a 120 metros, si le agregamos 0, seguirán 120. Pero también los signos negativos los podemos sumar, pero mantendrán el mismo signo. Que a 120 le agregamos 60, serían 180. Y seguidamente a 120 le restamos 180 metros, nos quedará un total de menos 60 metros. O lo podemos hacer de manera directa, que a 120 le agreguemos 0, serían 120, pero le quitamos 120, sería 0. 0 menos 60, la misma respuesta que nos dará sería menos 60. Entonces, el desplazamiento total equivale a menos 60 unidades en metros. Mientras que el cálculo de la distancia total recorrida se va a determinar a través de la suma de todas las áreas en cada intervalo de tiempo. Entonces por acá vamos a tener que determinar la suma en cada uno de los mismos, en donde podemos observar que S1 equivale a 120 metros. Tenemos acá también estos dos desplazamientos que habíamos encontrado, pero algo muy importante acá, como se trata de la distancia total recorrida, vamos a omitir los signos de cada uno de los mismos, porque se recordarán que en este primer triángulo nos había dado 30 metros. Es por eso que tenemos esta cantidad acá presente, son 30 metros. Y esta también nos había dado menos 30, pero acá en la distancia total recorrida vamos a omitir los signos porque es un escalar. Entonces acá tenemos los 30 metros. Tenemos acá en la siguiente cantidad menos 120, pero la vamos a tomar en cuenta como positivo, son 120. Y el último que aparece acá con menos 60, pero como también tomado como positivo. Ahora la suma de 120 más 30 más 30 más 120 y 60, la distancia total recorrida será de 360 unidades en metros. Entonces por acá tenemos que el desplazamiento equivale a menos 60 metros y la distancia total recorrida es de 360 unidades en metros. Y es así como terminamos este primer ejemplo de las gráficas de velocidad versus tiempo.